Podcastera MX presenta. Supongo que tú, como yo, alguna vez has elegido comprar un producto porque su etiqueta o publicidad incluye algún logotipo verde o una alusión al cuidado del medio ambiente. Y quizá, tú como yo, al comprar esa marca, te has sentido buena ciudadana o un hombre de bien, que pone su granito de arena para cuidar el planeta. Claro, hay marcas con las que simpatizo y considero que comprar sus productos o servicios es votar por lo que quiero que siga sucediendo en el mundo. Me identifico con eso. Sin embargo, te apuesto a que tú y yo sabemos, o por lo menos sospechamos, que hay productos o empresas que tienen un buen plan de marketing, pero que en la práctica se les despinta lo verde. A veces, las marcas que usan hojitas verdes en sus cajas de cartón café o frases bonitas en sus eslóganes no cumplen con las normas ambientales. Y lejos de aportar algo, pueden afectar de forma negativa las acciones de quienes sí estamos haciéndole frente al cambio climático. Sí, hay una marca nórdica de muebles que me gustaba por sus diseños, que presumía su sello de madera sustentable. Sin embargo, en 2024 se comprobó que mucha de su madera provino de tala ilegal en bosques primarios de Europa. Una gran decepción. Greenwashing, que podemos definirlo como una mercadotecnia abusiva o una publicidad engañosa que usa etiquetas verdes para vender, pero que no tiene un compromiso medioambiental real. En estos últimos años, diferentes organizaciones han desarrollado estrategias para contrarrestar el greenwashing, y una de ellas es a través de las taxonomías verdes y las finanzas sostenibles, de las que te contaremos en este episodio. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. Una taxonomía sostenible es una herramienta de política pública que sirve para saber si una inversión tiene un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Las taxonomías sostenibles son gestionadas por los gobiernos y en ellas se establecen criterios técnicos que permiten comprobar si una actividad económica es ambiental y socialmente sostenible. Y evitar así el greenwashing. El principal objetivo de una taxonomía verde es dirigir flujos financieros hacia proyectos que contribuyan efectivamente a enfrentar los grandes retos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la desigualdad social. Las taxonomías también pueden leerse como un puente entre las finanzas y algún sector específico, como el energético, la agricultura o, en el caso que nos atañe, el de la construcción. Es una guía para gobiernos, bancos, ministerios, empresas públicas y privadas, organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, paren oreja, para inversionistas. Más adelante les contaremos con más detalle sobre esta posibilidad. En este episodio, dos expertos en el tema nos cuentan sus historias detrás de las taxonomías verdes de Colombia y México, dos países que llevan la delantera en América Latina. Ellos son Jorge y Juan, y ambos forman parte del equipo líder en el marco regulatorio de Proyecto Cela. Jorge Gutiérrez García. Tiene 15 años de experiencia en temas de energía, sustentabilidad y cambio climático. Ha colaborado con gobiernos, agencias de cooperación y organizaciones internacionales en el diseño de políticas energéticas y ambientales. Es Senior Manager en Carbon Trust para Latinoamérica, donde se enfoca en el diseño de instrumentos económicos y regulatorios relacionados con la energía y la eficiencia energética, así como en el análisis económico y el diseño de rutas de descarbonización para empresas. La taxonomía es un concepto prestado de la biología, que lo que hace es desagregar, desmenuzar. Recuerdo que cuando estaba yo en la preparatoria hablábamos de taxonomía y nos decían como las diferentes piezas que tiene el cuerpo humano, recuerdo. Y es eso, justo una taxonomía es un concepto aplicado a los sectores económicos y el de finanzas. Juan David Lizcano es subdirector de Política Pública y Financiamiento del CCCS, que es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, un importante aliado de Proyecto Cela. En el Consejo Colombiano, Juan David lidera temas de política pública, incentivos tributarios y financieros orientados a la construcción sostenible. Además, es abogado por la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Urbano por la Universidad del Rosario y tiene una especialidad en Construcción Sostenible por la Universidad Católica de Pereira. Hay algo muy importante que una taxonomía permite, ¿no? Ese caso de Colombia, que desde el año 2022 pues venimos teniendo esta herramienta de política pública en el país, y es que logra
identificar y crear sinergias público-privadas. Una taxonomía lo que va finalmente a permitir, entre otros objetivos, es apalancar recursos en favor del cumplimiento de metas relacionadas con cambio climático. Entonces, siempre que hablamos de metas relacionadas con cambio climático, ya sea desde mitigación, desde adaptación, temas como resiliencia, biodiversidad, entre otros, las atamos justamente al financiamiento, ¿no? ¿Cómo puedo efectivamente cumplir con estas metas si no tengo de pronto pues un financiamiento detrás interesante? Entonces, una taxonomía permite eso, ¿no? Permite enlistar o identificar esos activos y actividades económicas. Colombia fue el primer país de América Latina y el Caribe en adoptar una taxonomía verde. Tomó como referencia la de la Unión Europea, que considera 6 objetivos ambientales: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Colombia agregó a estos 6 objetivos uno más: la gestión del suelo. Países como Brasil, Chile, República Dominicana y Perú también están trabajando en sus taxonomías verdes, con diferentes grados de avance. La taxonomía sostenible mexicana es innovadora y pionera a nivel mundial en la inclusión de objetivos sociales junto a los ambientales, como la igualdad de género y el acceso de la población a servicios básicos. Porque cada taxonomía incluye criterios comunes, ¿no? Y principalmente son criterios técnicos que tienen que ver con la reducción del consumo energético, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso de México, esto es interesante porque uno de los aspectos que se incluyeron son aspectos que tienen que ver, que son sociales. Uno tiene que ver con su contribución a la igualdad de género. También tiene que ver con el acceso a servicios básicos relacionados con ciudades sostenibles, salud, con educación y con inclusión financiera. Para todos estos aspectos que incluye la taxonomía en el caso de México, se tienen que generar indicadores que sean objetivos, que se puedan medir, que se puedan verificar, de manera que nosotros estemos seguros que cumplen con estos criterios. Eso es lo que le hace diferente. En el caso colombiano, esto a lo mejor lo conoce mucho mejor Juan David, estos criterios también se incluyen de forma diferente. Ellos, si no mal recuerdo, lo llaman salvaguardas. Todas, de alguna manera, incluyen estos, pero, por ejemplo, en el caso de México, se les enfatiza mucho más. En Colombia, como bien lo decía Jorge, pues hablamos de un tema de salvaguardas, ¿no? Unas directrices, etcétera, pero no lo tenemos enmarcado de una manera como tan directa como tal en la taxonomía, sino que pues podemos integrar esos aspectos sociales, por ejemplo, en lo referente a construcción, cuando hacemos equivalencia con los sistemas de certificación, ¿sí? Entonces uno sabe que desde los sistemas de certificación, como son el caso, por ejemplo, de LEED y Casa Colombia, pues se integran aspectos que tienen que ver con lo social, con el bienestar de las personas, etcétera. Y hacía, pues digamos, un poco ese ejemplo que hemos venido teniendo desde Colombia y que ojalá, como le digo, pues en futuras actualizaciones tengamos también pues esa guía tan importante que ha hecho México desde su taxonomía. Cada país y región tiene necesidades y realidades distintas, dinámicas de gobierno, temas económicos y prácticas propias. Que existan diferentes taxonomías permite generar discusiones, enriquecer el panorama y mejorar sus resultados. Obviamente, en lo que coinciden todas es en su rigor científico y en sus objetivos de cuidado del planeta. Hace algunos años, la única referencia de taxonomía sostenible provenía de la Unión Europea, que en 2016 tomó la decisión estratégica de liderar la transición ecológica, siguiendo los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París, planteándose la necesidad de llegar a la neutralidad climática en 2050 y reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Ahora,
El hecho de que países de América Latina estén desarrollando y poniendo en práctica sus propias taxonomías adaptadas a sus realidades locales nos habla de un avance hacia una sostenibilidad sólida y global. Pero, un momento. ¿Lo sostenible es rentable? Especialmente lo será para las pequeñas y medianas empresas que tanto en México como en Colombia llamamos pymes. ¿Cómo pueden ser parte de esto? Jorge, que tiene más de 20 años afirmando que lo sostenible es rentable, recuerda que el argumento común era la sostenibilidad es cara, nos cuesta mucho, no es rentable. Pero a lo largo de los años esto ha cambiado y se ha generado mucha evidencia y no solamente se trata de costos, sino se trata de todos estos beneficios tanto económicos como sociales como ambientales. Y esto es importante sobre todo para las pymes porque pueden participar identificando actividades que ya realizan y que podrían ser clasificadas como sostenibles. Yo he hablado con gente y están llevando muchas acciones ya de ahorro en consumo energético, de agua y otras cosas, pero realmente no saben que esto puede ser como parte de la taxonomía y pueden ya estar, incluso de muchos de ellos, pasos adelante y pueden estar certificados. Las pymes, tanto en eficiencia energética, construcción sostenible, inclusión de mujeres, algunas de ellas pueden alinearse con los criterios de la taxonomía para acceder a financiamiento, ¿no? Esto es bien importante, porque el principal beneficio del acceso a estos mercados financieros pues incluye préstamos con condiciones preferenciales, una mejor reputación ante inversionistas y cadenas de valor sostenibles. El reto que tienen las pymes obviamente es que muchas de ellas carecen de capacidades técnicas o recursos. Claro, junto con las oportunidades vienen los retos. Y el principal reto de las pymes es que muchas de ellas carecen, en primer lugar, de información y en segundo, de capacidades técnicas, de recursos para cumplir con estándares sostenibles, trazabilidad y monitoreo de sus productos, o no tienen acceso económico a certificaciones. De ahí, la relevancia de promover que nuestros gobiernos latinoamericanos generen políticas públicas y normas que brinden apoyo técnico, capacitación y las herramientas necesarias que posibiliten los financiamientos pertinentes. Para justamente hacer esto que se comentaba en el inicio, que la sostenibilidad puede ser rentable, reduce costos operativos, mejora la eficiencia y abre nuevas oportunidades de negocio. Yo quisiera contarles un poco como de la visión que desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible hemos visto referente a la taxonomía, ¿no? Si bien, digamos, tiene un enfoque muy inicial, actores regulados del sistema financiero, ¿no? Aseguradoras, bancos, fiduciarios, el impacto de la taxonomía verde pues va mucho más allá. En el caso pues de las pymes colombianas, vemos que esta taxonomía ha servido también como una oportunidad de adopción voluntaria y lo podemos ver pues desde dos puntos, ¿listo? Entonces, uno primero, que vean la taxonomía como una herramienta de alineación estratégica o empresarial. Entonces, distintas pymes de distintos sectores, ¿no? Agricultura, construcción, energía, etcétera, pueden ver qué es lo que la taxonomía está estableciendo y lograr identificar internamente, ¿no? En su operación, en sus temas de construcción, etcétera, cómo pueden alinear pues esas estrategias o esos servicios frente pues a su ejercicio empresarial. Y otro punto muy importante es que la taxonomía también va a permitir que estas empresas de los distintos sectores y lo que compone pues la economía en el país puedan ver qué prácticas sostenibles pueden exigir o pueden ver que están adoptando sus proveedores. Y eso nos permite pues efectivamente tener, ¿no? Una cadena de suministro, una cadena de valor que esté empezando a cumplir pues con ciertos estándares ambientales y sociales. Y sobre si la sostenibilidad es rentable, sé que Jorge pues ya lo explicó muy bien, pues cada vez hay más evidencia de que así es. La sostenibilidad debemos empezar a verla como desde todos esos beneficios que en el ciclo de vida de una edificación podemos obtener. ¿Cuáles beneficios puedo obtener desde diseño, desde construcción, también en los temas de operación, mantenimiento, etcétera? Exacto. No se trata solo de que cada vez más personas crean que lo sostenible es rentable, sino de mostrar las evidencias de que la rentabilidad es parte intrínseca de la sostenibilidad.
Para que un proyecto sea sostenible, debe de tener la capacidad de pagar rendimientos competitivos en el mercado y poder convencer, en términos meramente monetarios, a quienes no les interesa ser activistas por el planeta, o sea, simplemente por los beneficios económicos. Otro reto es la comunicación. No es lo mismo habitar en una ciudad grande que en una comunidad pequeña, pues es real que hay entornos que no han oído hablar sobre sostenibilidad o la consideran algo fuera de sus lógicas. Es algo que en el día a día pues justamente evidenciamos y es justamente los temas de capacitación y comunicación, y por eso pues es tan importante, ¿no?, estar en este espacio en el cual pues podamos hablar, ¿no?, y que personas también nos puedan escuchar hablando de esto. Y es que en el día a día, también desde la gestión del consejo, pues estamos constantemente con actores de la cadena de valor, y si bien hay unos que están pues muy comprometidos con los temas de sostenibilidad desde distintas pues aristas del negocio, sí hay otros que realmente no han escuchado el tema. ¿Listo? No han escuchado el tema, y eso que el consejo por lo menos lleva 18 años, ¿no? Tiene un tema de advocacy, de capacitación, etcétera, pero aún uno se encuentra más que todo como en territorios, ¿no?, que no son ciudades principales, pero que son actores que tienen pues una participación bastante importante dentro de la dinámica económica de estas ciudades, pues todavía se sienten muy alejados con el tema de la sostenibilidad. Entonces ahí tenemos un reto, ¿no?, y una oportunidad bastante importante de cómo podemos llegar a esos actores. En materia de comunicación y distribución de la información, una medida importante es que los y las usuarias finales estemos al día. Si tenemos un usuario final informado, pues vamos a empezar a tener más demanda de elementos, materiales o soluciones con criterios de sostenibilidad, o un usuario potencial comprador de vivienda que empiece ya a exigir una vivienda sostenible. Lo mismo ocurre con las entidades financieras. Mientras algunas ya están alineadas con los principios de sostenibilidad, otras aún no cuentan siquiera con un equipo que revise el tema. Es ahí donde Juan David ha trabajado activamente en procesos de capacitación. Sin embargo, necesitamos que estos esfuerzos se multipliquen exponencialmente para generar un impacto real, no solo en los 4 países donde opera Proyecto Cela, Colombia, Ecuador, Perú y México, sino en toda Latinoamérica y eventualmente a nivel global. En el sector de la construcción, la sostenibilidad se encuentra en todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta el mantenimiento, pasando por la contratación de los diversos proveedores, la operación y la edificación. Son muchos los actores que entran al juego. La banca comercial, las líneas de crédito sostenible, aseguradoras con criterios de sostenibilidad, fondos de gobierno, y entre más se sumen, más se refuerza la idea de rentabilidad. Como ya vimos, uno de los objetivos globales de las taxonomías verdes es encaminar al mundo hacia las emisiones cero, la descarbonización o la neutralidad climática. Y aquí entra una poderosa herramienta alternativa, los bonos o créditos de carbono. ¿Pero qué son y cómo funcionan? Representan la reducción de 1 tonelada de dióxido de carbono que fue evitada o capturada por un proyecto sostenible. Es decir, yo en mis actividades productivas que tengo, por ejemplo, llevo a cabo acciones y lo que hago es reducir 1 tonelada de CO2 implementando ciertas tecnologías o simplemente por alguna cuestión de eficiencia energética. Yo al reducir esa y hacer que la verifique en todo un proceso, yo puedo obtener un certificado por reducción y yo lo puedo comercializar. Es decir, a lo mejor a mí me puede resultar relativamente barato, pero hay otras empresas e industrias que les puede salir más caro reducir esas emisiones. Entonces lo que hacen es que yo puedo comercializar esa reducción, ese bono, a otra empresa, se la puedo vender. Y entonces a lo mejor es muy posible que le salga más barato comprarme ese crédito a mí que reducirlas ella por acciones propias. En el mundo existen, por ejemplo, los sistemas de comercio de emisiones permiten esto. Entonces, finalmente, si yo soy una empresa y puedo adquirir estos bonos, yo con ello estoy compensando mis emisiones. Hay muchas cosas detrás para asegurar que sean legítimas y no sea greenwashing. Tienen que basarse en emisiones reales, adicionales y verificadas. Esto es muy importante.
Además, no solamente depender de estos bonos, sino se tienen que acompañar de acciones internas de reducción de emisiones. Detrás de esto hay mucha regulación, hay creación de mercados. En México, por ejemplo, se creó el Sistema de Comercio de Emisiones, que regula a las empresas que emiten más de 100,000 toneladas de CO2 al año, que, si se pasan de esa cantidad, pueden invertir hasta el 10% de su portafolio de emisiones en proyectos de compensación y o restauración al suelo mexicano, mientras que si no llegan a ese límite, pueden comerciar bonos con otras empresas del sistema, lo que se conoce como Cap and Trade o tope y comercio en español. En el mercado voluntario de carbono hay instituciones sin fines de lucro encargadas de generar los protocolos y estrategias a través de los cuales se producen los bonos de carbono. En el mundo, son 3 las instituciones más robustas y con la más alta credibilidad. Gold Standard, avecindada en Suiza, Verra en Washington y la Climate Action Research con base en California. Si los bonos no son avalados por alguna de ellas, estaríamos frente a un foco rojo. Hay países como Colombia, Chile y México que tienen trazadas sus hojas de ruta hacia el net cero, y estas se convierten en un marco de referencia para que otras naciones también se sumen. Pues muy bien, pero insisto, ¿cómo podemos identificar prácticas de greenwashing y separarnos de ellas? Si yo soy un inversionista y estoy buscando de que mis inversiones, de que mi dinero finalmente vaya a aquellos sectores que tengan un impacto positivo ambiental, social, económico, una de las cosas que yo haría, por ejemplo, en el sector construcción, es verificar que cumplan con la taxonomía. ¿Por qué? Porque la taxonomía tiene estos criterios y me da seguridad de que realmente mis recursos los estoy orientando a un proyecto con impacto positivo. Entonces, finalmente, lo que hace una taxonomía es mitigar ese riesgo. Colombia, como la Unión Europea y países como China y Japón, ha empezado a tomar acciones concretas frente a ese fenómeno tan nocivo para nuestras comunidades y nuestro planeta. En 2014, Colombia dio un paso importante con el decreto 1369, emitido por el Ministerio de Ambiente y la Superintendencia de Industria y Comercio. Este decreto ahora permite sancionar a las empresas que hagan publicidad engañosa sobre su supuesto compromiso ambiental. Y justo aquí es donde las taxonomías verdes juegan un papel clave. Pero, ¿cuáles son los criterios o parámetros que consideran si una actividad es sostenible o no lo es? Primero, que tenga una contribución significativa en alguno de sus objetivos. Segundo, y muy importante, que esa contribución a uno de los objetivos no dañe ninguno de los otros objetivos. A esto se le conoce como principio de no daño significativo, DNSH por sus siglas en inglés. Do no significant harm. Luego, cumplir con las garantías o salvaguardas sociales mínimas alineadas con la ONU y cumplir con los criterios de evaluación técnica o criterios de selección. Hasta este punto, está muy claro que las taxonomías verdes no son una lista de buenas intenciones, sino herramientas clave, con rigor científico y por lo tanto verificables, creadas principalmente por los gobiernos, asesorados por expertos que sirven para combatir el greenwashing y alinear las decisiones de empresas, bancos e inversionistas con objetivos medioambientales, climáticos y sociales. Y aquí viene algo de lo que me parece más interesante y útil: las inversiones sostenibles. Exacto. En el mercado actual, accesible para cualquier persona, han surgido créditos e hipotecas, crowdfunding y fondos de inversión o ETFs, Exchange Traded Funds, que invierten en empresas y proyectos que cumplen con criterios sostenibles y con impacto social tangible y, obvio, lo hacen a la vista de sus inversionistas. Esto es interesante porque hay inversiones que dan buenos rendimientos, pero no sabemos en qué reinvierten nuestro dinero. Si lo usan en la industria armamentista o en proyectos que dañan la biodiversidad, el medio ambiente o el tejido social. Entonces, una inversión verde o sostenible no es solo la que permite que nuestro dinero crezca, sino que nos deja claro a qué y a quién le damos nuestros recursos y qué impacto socioambiental tendrán. Un ejemplo en México es el proyecto Red Girasol,
una fintech regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banjico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Conducef, con certificación de empresas B, que, con el lema "Tu dinero donde tienes tu corazón", ofrece un listado de 751 proyectos probadamente sostenibles, generados por pymes y en especial por muy pequeños productores, con rendimientos de hasta el 14%. La sostenibilidad es rentable y abre nuevas oportunidades. Contrario al mito de que lo sostenible es costoso, los expertos nos demostraron que hoy por hoy reduce costos operativos, mejora la eficiencia y facilita el acceso a financiamientos preferenciales. Si las pymes alinean sus dinámicas de producción con las taxonomías verdes, pueden beneficiarse económicamente, mejorar su reputación y acceder a nuevos mercados, en un momento en el que es más real y más rentable ser sostenible. Las taxonomías verdes son una herramienta poderosa entre varias más que existen para erradicar el greenwashing. Pero si queremos realmente provocar un impacto, el cambio debe venir desde la construcción de identidad. Individual, sí, pero aún más colectiva. ¿Qué tal unirte a una red de empresas sostenibles? Siempre tiene más impacto avanzar en comunidad. Recomienda este podcast y ayúdanos a calificarlo con 5 estrellas. Gracias por acompañarnos. Te dejamos algunas ligas de consulta en la descripción. Agradecemos a Juan David Lizcano y Jorge Gutiérrez García su participación en este episodio. Coordinación de podcast en Proyecto Cela, Roger Walter. Narración, Angélica Íñiguez y Salvador Martínez. Guión, Angélica Íñiguez. Fact-checking, Paola Valencia y Catalina Moya. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.